Bueno, efectivamente, yo vengo a hablar del mundo del trabajo. Y sí, mi puesto de trabajo efectivamente es un puesto de trabajo que yo, desde luego, cada vez que me reúno con nuestros colegas europeos me dicen que no tienen nada similar, que es una especie de estratega al respecto de cómo está afectando todos los procesos de digitalización, y ahí metan ustedes todas las tecnologías que quieran y, por supuesto, la inteligencia artificial y los algoritmos al mundo del trabajo. Miren, yo siempre me gusta empezar mi intervención diciendo que el fin último de la innovación es la mejora del bienestar del ser humano. Ese es su fin. Y no siempre las innovaciones tienen ese fin y esa repercusión directa. Yo creo que hace un momento la intervención de Luria nos ha hablado de todas las bondades que tiene la inteligencia artificial. En pandemias, en situaciones que pueden ir desde cómo han conseguido, a través de miles de datos en los famosos papeles de Pandora, sacar estructuras societarias internacionales que posiblemente con un equipo de 100 personas no hubiesen sido capaces de sacarlo nunca. Desde el punto de vista de los exoesqueletos, la medicina, tenemos una cantidad de aplicaciones que intuitivamente nos prometen un mundo mejor. ¿Pero esto realmente es así en el mundo del trabajo? Eso es una de las preguntas que yo me empecé a hacer pues hace ya 7 años cuando inicié esta andadura de responsable de digitalización, y siempre desde una aproximación antiludita. Y recordemos que eran los luditas. Los luditas, cuando empiezan las revoluciones industriales y vienen los telares y les empiezan a quitar el trabajo, ¿a qué se dedicaban? A romper los telares. ¿Eso solucionó algo? No, no solucionó nada. Al contrario, empeoró lo que era en aquel momento el mundo del trabajo, incluso con conflictos sociales muy graves. No obstante, sí me gustaría hablar de que sí, tenemos, yo creo que todos, una especie de fascinación tecnológica. Es decir, la inteligencia artificial se le dan unos poderes superhumanos que son capaces de hacer unos análisis y unas conclusiones que están por encima de la razón, del entendimiento y hasta de todo. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención que un estamento, que no creo que sea precisamente de ultraizquierda, como el Foro Económico Mundial, la identifique como estupidez artificial. Y ya es la primera controversia. Pero vamos a ver, si tenemos algo tan poderoso, como alguien como el Foro Económico Mundial la determina y la identifica así. Hay otro estudio muy interesante de Eurofound que lo que viene a hacer es coge los tratados fundacionales de la Unión Europea y los confronta, todos los derechos que tenemos ahí, desde los derechos de libertad individual, asociativa, de dignidad, y los confronta con las tecnologías. ¿Cuál puede ser el impacto de estas tecnologías? Estoy hablando de Internet de las Cosas, de robótica, y curiosamente, la única tecnología que apunta a que puede vulnerar todos y cada uno de los derechos que están inscritos en los tratados fundacionales es la inteligencia artificial. Bueno, pues, ¿esta perspectiva cómo afecta al mundo del trabajo? Pues a mí siempre me gusta decir, bueno, es que esto del mundo del trabajo y la inteligencia artificial ya lo tenemos entre nosotros desde hace muchos años. Otra cosa es que seamos conscientes. Y creo que además ha habido un debate, y voy a hablar obviamente de las plataformas digitales, que creo que hemos quitado el foco por algo que obviamente era muy importante, sobre determinar si estas personas que van con una bicicleta, aunque llueva, no haga calor, son autónomos o no. Bueno, ese es un debate muy interesante. El que crea que ese es un joven emprendedor que quiere montar una empresa y que está ahí por gusto, bueno, pues que lo crea, pero lamentablemente no es así, no es alguien que intenta complementar sus estudios, su economía, que está estudiando con unas perrillas, no va de eso. Sin embargo, el mundo de las plataformas digitales tiene algo que es maravilloso, que es que resume todos los componentes de cómo el trabajo está gobernado por un algoritmo. Cuando yo me entrevisto con el primer rider, las personas que van con su bicicleta, con su moto andando, lo primero que me dice es, aquí todo lo manda el algoritmo. Todo. Y cuando hable de todo, les pido por favor que hagan un pequeño ejercicio de empatía. Me dice si me van a contratar o no, reclutamiento y selección. Me dice cuánto voy a ganar por cada reparto. Me dice cuándo tengo que ir a trabajar o cuándo no. Me dice si voy a trabajar o no. Me dice si puedo estar de vacaciones o no. Me dice además si voy a poder promocionar dentro de la empresa, si voy a cobrar un determinado bonus o variable. Y finalmente, me dice si me va, en terminología de estas plataformas, a desconectar, que en definitiva es un despido. Todo este resumen
este resumen que nos dibuja cómo un rider trabaja, alguien dirá, bueno, pues esto está ajeno a mí. Estas son las plataformas digitales de reparto. Bueno, pues esto no es realmente así. Desgraciadamente los algoritmos, y lo hemos visto en todas las intervenciones ahora, están como una sombra empezando a caer en todos y cada uno de los sectores. Una de las cosas que a mí me llamaba la atención cuando empiezan a salir los primeros estudios europeos sobre inteligencia artificial, especialmente el estudio del equipo de alto nivel que analiza las primeras conclusiones, es que creo que tenía 50 y pico de páginas. El espacio dedicado al mundo del trabajo eran 2 líneas. Y encima con un desideratum. Es decir, habrá que analizar esto cómo va para los pobres trabajadores. Claro, yo cuando iba a Bruselas o cuando me invitaban a algunas charlas con europarlamentarios, yo les decía, bueno, yo todavía sigo trabajando 40 horas por semana. Me temo que es algo más que 2 frases en un estudio. Y yo creo que ahí empieza a haber una cierta concienciación de que esto tiene que cambiar. Bien, ¿cómo funcionan los algoritmos en el mundo del trabajo? Pues quiero ser tremendamente sincero. No lo sabemos. No sabemos las empresas qué algoritmos tienen funcionando. No sabemos cómo afectan a nuestra vida. No sabemos si se están tomando decisiones justas, injustas o medio pensionistas. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque la implantación de la tecnología en el mundo del trabajo no tiene por qué ser informada. Se empiezan a tomar decisiones en base a un algoritmo y simple y llanamente con que sean comunicadas en tiempo y forma es suficiente. Y aquí podremos abrir un amplio espectro jurídico al respecto. ¿Qué es a lo que aspiramos? Bueno, pues a lo que aspiran los sindicatos europeos, y más en concreto el mío, es a intentar primero transmitir este mensaje. Oigan, aquí está pasando algo y no nos estamos dando cuenta. No quiero hacer comparaciones, pero yo creo que todos ya tenemos una cierta concienciación de, bueno, Facebook funciona así, tenemos un problema con los menores, seguramente tendremos que hacer mucho más. Pero es que en el mundo del trabajo, la impresión que tenemos desde las organizaciones sindicales es que esto se ignora. Yo quiero aportar un dato de hace muy poco. Hace 2 semanas hicimos nuestro primer taller sobre algoritmo en el mundo del trabajo dentro de mi sindicato. Trajimos a 150 personas que se encargan de hacer la representación de trabajadores en empresas, comités, negociar convenios. Y una de las primeras cosas que nos transmitían es, ¿pero cómo acometemos esto? ¿Cómo acometemos un pobre trabajador, yo mismo, a su empresa y decirle, oye, dime qué algoritmos tiene? Dime qué decisiones están tomando conmigo. Explícame cómo funcionan. Es un reto brutal. ¿Por qué? Porque dentro de esta fascinación tecnológica que tenemos pensamos que nos va a bajar un ingeniero aeronáutico y nos va a poner ahí unas integrales y unos cálculos complicadísimos con matrices y decir, ¿y esto es el que dice que si te despiden o no? No, pues eso no funciona así. Por eso os comentaba que una de las primeras cuestiones es, oye, tenemos que emerger este problema. Y la segunda es cómo lo regulamos y cómo nos enfrentamos a él. Para empezar, la regulación tiene que venir, obviamente, por reglamentos y leyes. Aquí podemos hablar de la Ley de Inteligencia Artificial Europea, que yo no confío que esté pronto, tiene casi 3.500 enmiendas y todos sabemos cómo funcionan los organismos de codecisión europea. Ahora hay que conciliarlas y igual, cuando por fin tengamos eso, que puede pasar más de un año, la aplicación sea diferida a 2 o 3 años más allá. Con lo cual no sabremos todavía cuál es el impacto que tiene en el mundo del trabajo. Pero sí tenemos propuestas y nosotros las hemos hecho llegar a muchos de los actores implicados. Les voy a poner un ejemplo. Efectivamente no sabemos en muchas ocasiones cómo funciona el algoritmo. Bueno, esto que acabo de decir, me permite un pequeño paréntesis, es algo que jamás deberíamos decir. Los algoritmos son previsibles y explicables. Si no, no se puede llamar algoritmo. Otra cosa es que hayamos decidido que a unas decisiones que se hacen por probabilidad o por una correlación estadística le llamamos algoritmos, pero no lo son, ¿vale? Los algoritmos son predecibles. Pero vamos a seguir con esa terminología. Podemos no entender cómo funciona el algoritmo, pero ¿todos los que estamos aquí entendemos cómo funciona el ibuprofeno? No, ¿verdad? Y lo tomamos. Podemos mirar la fórmula química. Alguien podrá decir, oye, pues esto interacciona con un tejido inflamado. Bueno, pero ¿cómo sabemos que lo podemos tomar? Porque existe un prospecto. Y porque existe alguien que ha tomado la decisión de que eso es válido. Bueno, pues podemos aplicar exactamente el mismo principio. Otra de las cuestiones que nosotros defendemos. Si para que una persona trabajadora tenga que trabajar con una fresadora necesita un curso,
Un certificado de capacitación, unas horas de práctica, lo mismo, exactamente lo mismo, tiene que tener cualquier herramienta en el mundo del trabajo. Porque no pueden tener más o menos derechos las herramientas virtuales que las herramientas físicas. Y esa es otra realidad que creo que también estamos consiguiendo transmitir a muchos de los implicados. Y dentro de todo este desconocimiento, efectivamente, llega el Ministerio y nos dice, bueno, vamos a poner un formulario en el cual podamos coger y decir, vamos a ver si conseguimos que las empresas se informen. Bueno, lo primero, lamentablemente, jurídicamente, el formulario es solo una recomendación. No existe ninguna obligación legal de que ninguna empresa lo cubra. Pero es que lo siguiente que nos hemos encontrado es que la mayoría de las compañías alegan un montón de excusas para no informar de los algoritmos. ¿Por qué? Bueno, nosotros sospechamos que es porque simplemente la mayoría de las empresas no saben para qué han implementado el algoritmo. Cuando yo he estado en alguna mesa de negociación o me han llamado y me han preguntado a alguna empresa, oye, échanos una mano para implementar, yo lo primero que le pregunto a la empresa es, ¿para qué quieres el algoritmo? ¿Cuál es el fin? ¿Porque es moderno? Ahórratelo. ¿Porque lo tiene el resto de empresas? Ahórratelo. Y siempre les pongo el mismo ejemplo. En los años 70, IBM utilizó un algoritmo que se llama el Hybrid Programmer Test, que básicamente era una forma de decidir qué programadores fichaba o no. Durante 30 años solo escogieron hombres. Hoy las consecuencias es que menos del 20% de las programadoras del mundo son mujeres. Los algoritmos efectivamente no se autocorrigen, no tienen una capacidad de... Y este miedo que tienen las empresas les hace retraerse. Vale, y acabo ya con una cuestión más. Cuando acabemos esta fase de ir a las empresas a exigirles que nos expliquen los algoritmos de forma, no que nos lo expliquen, sino que la podamos interpretar, este es un matiz muy importante, a mí que, vuelvo a decir, vuelva en la misma ingeniera aeronáutica, me ponga ahí un montón de fórmulas, no me sirve de nada porque no las voy a entender, necesito que yo pueda interpretarlo, y por eso estamos hablando de la función del prospecto. Vamos a tener que hablar de otro asunto que es fundamental, la plusvalía o el dividendo digital. Estamos hablando de que tenemos unas máquinas, podemos decir inteligencia artificial, podemos decir algoritmos, que están generando beneficios a la empresa. Bueno, pues tendremos que hablar también del contrato social que nos hemos dotado durante los últimos 70, 80 años y cuál es la parte que van a recibir las personas que trabajen en esa compañía. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que los algoritmos se alimentan de los datos de las personas trabajadoras. Y, por tanto, nosotros vamos a querer siempre negociar ese dividendo, esa plusvalía digital. Yo creo que ya he dicho más o menos todo lo que quería decir. Muchas gracias.